Señor mío Jesucristo, aquí estamos delante de ti una vez más, como ese barro, Señor mío Jesucristo, moldeable, para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos, Señor mío Jesucristo, hacer tu voluntad. Señor mío Jesucristo, que seas tú, y no nosotros con el conocimiento de hombre. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartir esta palabra, de verdad que en varias oportunidades creo que la han escuchado. Pero dentro de ella yo le puse como título arrepentimiento. Y quiero hacer una breve introducción al respecto, porque dentro de ella habla lo que es una parábola. No sé si conocen lo que es una parábola. Entonces vamos a buscar el concepto de lo que es una parábola. Dice que es una historia breve y a menudo contada por Jesús, que utilizaba situaciones para enseñar verdades espirituales profundas, morales o principios del reino de Dios. ¿Ves? Dice, estuve escudriñando también que proviene del griego parabolek y dice poner al lado. Pues. ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué hago esa breve introducción de lo que es una parábola? Porque para desglosar todo lo que vamos a compartir con ustedes, porque hay unos tópicos, hay unos puntos que quizás cuando leemos esta parábola no le damos, como decir, esa importancia, esa relevancia, pues, ¿ve? El significado de pródigo, ¿verdad? En una oportunidad el pastor nos las daba, dice derrochador, despilfarrador o alguien que gasta bienes en forma imprudente. Eso es lo que es un pródigo. ¿Ves? Quizás le damos una connotación cuando leemos la parábola de que, oye, todos somos ese hijo pródigo que nos fuimos y volvimos y todo aquello. Pero quiero que me acompañen aquí en la escritura, en Lucas 15, vamos a buscar el versículo 11, ¿verdad? Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, apartada allí, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo. Y deseaba llenar su vientre de algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí cuando los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos lo vio. Y su padre fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y el calzado en sus pies y traer el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Amén. Creo que en el tiempo que estamos caminando en el Señor hemos leído esta parábola, la hemos escuchado en diferentes aspectos en prédica, pues. Pero yo voy a hacer énfasis más que todo en el capítulo 15, en el versículo 17. Nos relata la historia de que el joven, ¿verdad? Después que recibió su herencia, se fue a disfrutar en los deleites de la vida. Se apartó de su, como decir, de su tierra donde él estaba y se fue hacia otra nación y estuvo disfrutando, estuvo acabando todo el dinero de la herencia que su padre le había entregado.
pero que en un momento de esa trayectoria que estuvo disfrutando del deleite, hubo en aquella tierra, en aquella ciudad, hubo hambre. ¿Ves? ¿Y qué sucedió? Él sintió esa necesidad, esa hambre. ¿Ves? Pero era una necesidad, una hambre física, pero al igual era un hambre espiritual. ¿Por qué? Porque se había alejado de su padre, de su familia, ¿ves? De su nación, y se encontraba en una nación diferente. ¿Ves? Pero ¿qué sucedió? A mí de verdad que ministró mi vida cuando dice, y volvió en sí. O sea, quiere decir que él, mientras se encontraba fuera disfrutando de los deleites de la vida, o sea, él estaba como cegado, estaba como entenebrecido, no veía, o sea, sus ojos espirituales no estaban abiertos, estaba en lo natural, disfrutando de los deleites de la vida, lo que la vida le ofrece al mundo. ¿Ves? El sistema lo que ofrece. Pero dice, y volviendo en sí, o sea, quiere decir que él recapacitó un momento de su vida, se sentó a reflexionar, a meditar y a decir qué estoy haciendo. Y yo creo que todos, como decía la hermana Zulimar ahorita, creo que todos hemos pasado por esa circunstancia, esa situación, aún estando en el Evangelio. Oye, ¿qué estoy haciendo? Y me siento a meditar y vuelvo en sí. Oye, no, lo que estoy haciendo no es lo correcto, debo de buscar el camino que es Cristo Jesús. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y dice, ¿cuántos? Él habla y decía los jornaleros, o sea, los jornaleros representaban en ese tiempo representaban a los que alimentaban los cerdos. ¿Ves? Pero él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y también ministraba eso en mi corazón porque ahí se hacía, uno se preguntaba, oye, si estoy en los caminos de Dios, o sea, y me aparto, pero después recapacito y pienso, oye, pero en casa de mi padre, ¿verdad? Hay abundancia de pan. Oye, mis hermanos tienen abundancia de pan, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Reflexionar, meditar y volver a casa del Padre, que fue lo que Él hizo. Amén. Entonces, dice, y yo aquí perezco de hambre. Quizás, como decía anteriormente, era un hambre física, pero no, era un hambre espiritual, porque se encontraba solo en ese lugar. Amén. En el capítulo 15, versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso le puse como título arrepentimiento, porque ¿qué sucedió en él? Después que volvió en sí, se arrepintió y pudo ver que no fue nada más que le faltó al Padre, a su familia, sino también a Dios. Amén. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque quizás estamos haciendo las cosas y pensamos que le estamos faltando a nuestros esposos, a nuestros hijos, al pastor, pero no, también le estamos faltando a Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que tomarlo en cuenta allí como le sucedió a él en ese caso. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ve? No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, un arrepentimiento donde él le decía, yo quiero ser como uno, hazme como uno de tus jornaleros. Y los jornaleros eran como decir un obrero. Y a él no le importaba volver a la casa del padre y que lo colocaran como un jornalero. Imagínate eso. Después de ser el hijo del rey. O sea, imagínense lo que es la historia, a donde nosotros cuando estamos cegados nos podemos ver y nos podemos poner en ese grado. O sea, nos minimizamos, sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Y entonces dice Jesús, al ver esto, ¿verdad?, declaró que la humildad del pródigo, su compunción, reconocimiento del pecado y el regreso al Padre hicieron que volviera de nuevo a la vida, de su estado espiritual a la muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que él estaba muerto, ¿verdad que sí? O sea, y lo decíamos anteriormente, o sea, en lo espiritual estaba muerto, pero
Jesús, al ver que volvió en sí, se tomó la decisión, porque no es fácil, porque cuando tú te encuentras en esa situación, te encuentras en ese estado, dentro de ti hay una lucha. Ve que no, quizás no sabes qué hago, qué decisión tomo, ve, pero te levantas, así como todas las situaciones que vienen a tu vida, te tienes que levantar en el nombre de Jesús y dar ese paso de fe, así como hizo él, ve, y volvió a la vida, a darle vida espiritual. Amén. Quiero compartir también las importancia del arrepentimiento. ¿Ve? Aquí hay un ejemplo, dice, Pedro enseñó que el arrepentimiento es el remedio para la muerte. O sea, que cada uno de nosotros cuando nos encontrábamos en los deleites del mundo, del sistema, de lo que nos brindaba, ¿verdad que sí? Estábamos muertos. Pero el remedio para él, ¿qué es? Arrepentirnos. Amén. ¿Cuántos se han arrepentido delante de Dios? Yo, muchas veces aquí nos paramos y cuando está la prédica el pastor dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y bueno, otros no levantan la mano, le da pena, o lo hacen allá desde su intimidad. Pero están es aceptando, más no el arrepentimiento. Juan decía arrepentidos y convertidos. ¿Ve? También lo predicó Jesús. ¿Ve? Arrepentidos y convertidos. O sea, cuando dice arrepentido, el arrepentimiento es algo genuino, algo que no es volver atrás. ¿Ve? Tener ese arrepentimiento, ese remordimiento de lo que estabas haciendo no era lo correcto. ¿Ve? Y poder volver delante de Dios arrepentido y convertido y ser bautizado por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y aquí podemos ver también en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé si les ha pasado muchas veces, oye, ojalá que venga Cristo pronto y estamos con eso, para que se acabe esto, esta lucha. Pero dice la palabra que Dios es paciente. Amén. ¿Por qué es paciente? Para que todos podamos arrepentirnos. Amén. Aquí también tengo los beneficios. Según Lucas 15, 20, podemos ver, y levantándose vino a su padre, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y levantándose, dice, y levantando vino a su padre. Fue una acción que él cometió, que él hizo. Muchas veces estamos esperando algo de parte de Dios, pero no hacemos esa acción. Amén. Quiero salirme un poquito del contexto. Nosotros estamos haciendo la diligencia para operar a mi mamá y yo llamaba a mi hermana y le compartía el presupuesto de una clínica en Maturín y ella me dice, vamos a llamar a una hermana de la iglesia. Y resulta que la hermana le dijo, hombre, hermana, estamos listos, ya su mamá va a ser parte viene una jornada de operación y la van a operar en el nombre de Jesús. ¿Por qué asemejo esto? Porque le pusimos fe, ¿verdad? Le pusimos acción a la fe. Estuvimos tocando las puertas, estuvimos llamando, estuvimos pidiendo por aquí, por allá, buscando el presupuesto. Pero fue una acción que se hizo. Es lo mismo que él hizo aquí, levantándose a su padre y vino a su padre. O sea, es una acción que tenemos que nosotros tomar, una determinación en nuestras vidas. Y cuando aún estaba lejos, lo vio. Dice, y aún cuando estaba lejos, vio su padre y fue movido a misericordia. Es lo que pasa con nosotros. El Señor, ¿qué representa ahí el Padre? A Dios Padre, allí, en la parábola. Y se movió a misericordia. O sea, Dios, su misericordia ha sido infinita con nosotros. ¿Ves? Y nos ha alcanzado. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Usted se imagina una persona que está en la calle, como están esos indigentes, están, o sea, con esos olores.
Pero el padre no le importó. Dice que él corrió y se encontró con él y lo abrazó y le besó en el cuello. Imagínate cómo estaba eso. No le importó nada eso. Ve lo maravilloso que es Dios. Quizás nosotros nos llenamos de inmundicia, del pecado, de todo aquello, pero a Dios no le importa, nos está esperando con las manos abiertas para que nosotros volvamos. Amén. Gloria a Dios. Dice, pero el padre le dijo a su siervo, sacá el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Aquí hay, como dice el pastor, unos tópicos, unos puntos que de verdad son importantes. O sea, ¿qué representa el vestido? Según Zacarías 3:4, y habló el ángel y mandó que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. ¿Ve? Y él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Amén. O sea, imagínense lo que hizo el padre con su hijo. Lo primero que fue que hizo, quitarle esa ropa vieja, ¿ve? Que era algo vil, que ya venía contaminada. ¿Y qué hizo? Lo vistió de gala. Imagínense el grado de importancia que tenemos nosotros para Cristo Jesús, para nuestro Padre. Amén. El anillo, ¿qué representa el anillo? El anillo representa autoridad, reconciliación. Génesis 41:42 dice que el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Le puso toda vamos a decir, bueno, sus cosas, pues, y le entregó el anillo. Pero el anillo también representa reconciliación. Es como cuando el esposo y la esposa se casan, ¿verdad? Tienen el anillo. Y lo primero que pelean, se quitan el anillo. Toma tu anillo, yo no quiero más nada contigo. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una reconciliación. ¿Y qué es lo primero que se ponen? El anillo de nuevo. Amén. Es algo así. Es lo que sucedió. O sea, es lo que sucedió con el padre y el hijo. Hubo una reconciliación en él. Y él estuvo muy contento, pues, porque había vuelto su hijo. ¿Ve? Por aquí. Ajá. Según Efesios, bendito sea Cristo, esta palabrita, según Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado simboliza principalmente preparación, protección espiritual y disposición para llevar el mensaje del evangelio. Amén. Eso es lo que representa el calzado. Podemos ver esos tres tópicos que vemos en la narración de la parábola, que son importantes. Y dice, simboliza principalmente la preparación, protección espiritual y disposición para llevar el mensaje del evangelio. Amén. Que es lo que estamos haciendo hoy en día. De verdad que el grupo de intercesión, el grupo que sirve aquí en la iglesia, incluso el evangelismo, es un trabajo muy fundamental en la iglesia para poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Todos tenemos esta responsabilidad, mi hermano. Quizás por X y por Y no estamos involucrados, pero creo que es necesario, es fundamental llevar este calzado. Así como se le entregó al hijo pródigo por su padre, nos los ha entregado a nosotros ese día que nos reconciliamos con él, ese día que levantamos la mano y nos arrepentimos. Amén. Bueno, quería compartir esto con ustedes y espero que hoy pudimos aprender algo. Amén.